Amén, iglesia. Este tiempo es importante. Necesitamos aprender mucho de Dios, del consejo de Dios, como nuestro hermano Juan hacía mención recién. Y yo creo con toda convicción de que el Señor nos habla siempre, de que siempre Dios está hablándonos y aún usando una mula si es necesario. Esto podría ser yo tranquilamente, pero Dios se va a glorificar como Él lo quiere hacer, porque en definitiva hoy vamos a ver un texto o vamos a ver un pasaje de las Escrituras que tiene mucho que ver con esto, hermanos, de que realmente a veces nosotros nos olvidamos de que el que tiene el control de todas las cosas es Dios realmente. Que Dios no ha dejado librado al azar nada y que Él está en control de todo, Él gobierna todo, Él es dueño de todo, Él es el soberano Dios, creador de todas las cosas para su gloria, y que nosotros tenemos que aprender a, como el domingo pasado hablábamos, a vivir como es digno del Evangelio de Jesucristo. Hoy, aprender a orar bíblicamente como el Señor nos habla en su palabra. Entonces, hoy quiero, a manera de reflotar el tema de la revitalización de las iglesias, que iniciamos este año con la perspectiva de ver iglesias vivas, iglesias saludables, iglesias llenas del poder de Dios, considerando que muchas de las congregaciones, en su gran mayoría, no están bien revitalizadas y se necesita, dice allá, usted está saliendo al campo misionero, o está entrando, perdón, al campo misionero. Las misiones dependen de una iglesia bíblica. Plantar una iglesia es bueno, es importante, pero plantar, hermano, para plantar una iglesia bíblica necesitamos estar llenos del Señor, llenos de la vida de Dios, para poder dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, porque simplemente lo que vamos a hacer es trasladar, hermanos, féretros a otros lugares, nichos a otros lugares, mausoleos a otros lugares, y no realmente lo que Dios quiere que sea la iglesia de Cristo, alumbrando en medio de la oscuridad. ¿Está aquí en esta mañana? Utilizo esta muletilla siempre porque lo veo a algunos que como que están durmiéndose. Y hermanos, yo no me voy a dormir aquí seguramente, pero quisiera que usted tampoco lo haga, aunque es difícil estar sentado ahí y mantener los ojos abiertos cuando hay una tarea de una semana y cansancio de por medio, y es entendible esto, pero quiero que esté atento solamente lo que vamos a compartir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 al 31, sobre la revitalización de las iglesias. El título de la exposición de esta mañana es La iglesia que ora camina con Dios. La iglesia que ora camina con Dios. Ese es el título del sermón de esta mañana. La iglesia que ora camina con Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 al 31. Sígame porque voy a hacer una aceleración de mi voz, porque no quiero dormirlo. Entonces, leemos el texto, leemos allí en Hechos capítulo 4, versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, necesitamos una vez más recurrir por medio de tu gloriosa presencia, tu poder, tu Espíritu, Señor, que nos ministra en todo momento, para que esta palabra pueda ser, Señor, sembrada en nuestros corazones y el mensaje de tu palabra pueda, Señor, impactar en nuestras vidas, porque el deseo nuestro es aprender por medio de tu palabra que debemos orar para poder caminar contigo y para que el mundo vea que hay una iglesia viva, llena del poder de Dios. Ayúdanos, Señor, para proclamar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, para poder servirte a ti con alegría. Señor, hacerlo siempre de rodillas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos detenemos en uno de los momentos más reveladores de la iglesia primitiva. Este pasaje que hemos leído en el capítulo 4, versículo 23 al 31, hermanos, es un texto, es un pasaje que comienza en su contexto en el capítulo 3. En el capítulo 3 podemos entender que ocurre la curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos iban a orar al templo. Pedro y Juan iban a orar al templo y había un hombre allí esperando limosna, esperando que le diera un dinero, esperando algo de ellos. Y Pedro dice, mientras estuvo atento, estoy ya en el versículo 5, de recibir algo de ellos, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ocurrió el milagro de la sanidad de este cojo. Todo el pueblo que le vio andar, conociendo a esta persona, se maravillaba realmente de lo que había ocurrido. Y nosotros vemos, hermanos, que en un momento determinado, la gente que se agolpó porque vio ese milagro, versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió el pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si fuese nuestro el poder o piedad, o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? Y Pedro le predica el evangelio. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida, Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, una bomba para los saduceos, lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, él está predicando el evangelio, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahí continúa predicando el evangelio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sabemos que la iglesia comienza en un momento determinado, hermanos, donde el Señor le hace la promesa de que Él iba a regresar. Nosotros estamos ya en capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Simplemente le dice, pero recibiréis poder. Capítulo 1, versículo 8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo en el versículo 8 del capítulo 1 era con una sola visión, misión y tarea.
era justamente que van a recibir poder para que ellos predicaran el evangelio hasta lo último de la tierra. Esa era la idea. Dice la palabra de Dios: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros leemos en todo el libro de Hechos de los Apóstoles el cumplimiento de lo que había sido prometido en este versículo. Y si queremos escuchar el mensaje del pastor Lázaro, búsquenlo, y está completo en una sola predicación, un compendio de lo que se ha cumplido este versículo 8 del capítulo 1. Y resulta que mientras ellos estaban esperando esto, estaban orando, versículo 14, y dice: y todos estos perseveraban unánimes. ¿Cómo estaban? Unánimes en ¿qué? Jugando al tejo. En oración, mirando la novela, haciendo algo ahí, en oración, perseveraban unánimes en oración. Hermanos, acostúmbrese en Hechos de los Apóstoles a perseverar. El texto se repite permanentemente: unánimes compartían, unánimes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. Estaban unánimes, perseverando, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Y ocurrió que luego, el día que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, en el día del Pentecostés, donde en el capítulo 2 dice: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El discurso de Pedro les predica el evangelio. Ellos se arrepienten. Versículo 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se entregaron en ese momento 3,000. Y así sucesivamente, hermano, la iglesia fue creciendo. En este contexto donde nosotros nos encontramos, del capítulo 4, hay 5,000 que se van a entregar por la predicación del apóstol Pedro. Y esto trajo molestia. Esto generó amenaza para el Sanedrín. En el capítulo 4, versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahí estaba todo el equipo, todos los enemigos de Cristo, estaban todos los gobernadores, estaban los religiosos, estaban todos metidos ahí. Y dice versículo 2: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y lo llevaron a la cárcel. Y lo metieron en la cárcel, hermanos. Y resulta que después lo amenazaron. Pero mientras ellos los estaban amenazando, Pedro le dijo algo fuerte. Versículo 9, capítulo 4, versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio que había ocurrido en el capítulo 3 sobre el cojo que se ha hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12 es como la bomba atómica. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con amén y sin amén, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y esto fue bomba. Resentidos, indignados, estaban molestos. Y claro, lo tenían que amenazar. Y lo amenazan, de hecho, porque simplemente le dice, versículo 18 del capítulo 4, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, porque no se podían callar, así tenían
y ya acababan de salir de la cárcel y dicen, no importa, volvemos adentro. No, estos son duros, no entienden. Y Pedro nuevamente dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, muchas veces la vida del creyente en la actualidad es comodidad pura. ¿Y sabe por qué? Porque no abre su boca para confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que no se enteren que soy evangélico. Que no se enteren que yo voy a la iglesia los domingos. Y justo el domingo te llama tu jefe a trabajar y te hace perder un servicio tan importante como es el día del Señor y estar reunidos en la iglesia alabando juntos. Y si lo dices, pierdes el trabajo. ¿Qué situación? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún otro modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Y puestos en libertad, versículo 23. Hermanos, Pedro y Juan acababan de ser liberados después de haber sido encarcelados, amenazados por predicar el nombre de Jesús. Las autoridades religiosas intentaron silenciar el testimonio del evangelio, pero ellos regresan, puestos en libertad, ellos regresan. No se van corriendo a sus casas, no se van a contarle a sus familiares que casi pierden todo por abrir su boca para predicar a Cristo. Ellos van al lugar de refugio. Ellos van a la comunidad de la fe. Ellos van donde sus hermanos que tenían el mismo sentir que ellos podían encontrar en ese lugar la consolación que ellos anhelaban. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ellos van a la iglesia para compartir lo ocurrido, le llevan un reporte de lo que había sucedido. Todo lo que leímos nosotros en el capítulo 3 y 4, ellos se lo han informado con lujo de detalles. Y después de esto, hermanos, de que son soltados, después de que ellos son liberados y que vienen los suyos, ocurre algo importante en ese lugar donde con los suyos, después de haber dado un reporte de todo lo que había ocurrido, hermanos, dice el versículo 24, y ellos, habiendo oído ellos los suyos, habiendo oído a Pedro y Juan de lo que había ocurrido, ellos, los suyos, la iglesia, ¿qué hicieron? ¿Empezaron a esconderse? Dice que alzaron unánimes la voz a Dios. Y en esa oración vamos a ver tres señales, tres marcas importantes, hermanos, de lo que es realmente en esta estructura de mensaje sobre la oración en una iglesia que ora es una iglesia que camina con Dios. Es la primera oración corporativa, porque ya venían orando ellos, y orando antes del día del Pentecostés, pero esta es la primera oración corporativa registrada de la iglesia después del Pentecostés. Y en esta oración, hermanos, Lucas resalta tres elementos importantes. Número uno, la teología de la oración. Número dos, la soberanía de Dios. Y número tres, la llenura del Espíritu Santo. Y esos tres elementos lo vamos a ver en tres textos como marcas, tres marcas de una iglesia que ora y camina con Dios. Número uno, la prioridad absoluta de la oración. La prioridad absoluta de la oración. Vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con esto.
Luego vamos a ver, hermanos, sobre la realidad de la teología de la oración. Es decir, cómo de alguna manera ellos van a orar y que su oración va a ser totalmente teocéntrica. Por lo tanto, vamos a desarrollar estos puntos hasta el momento donde la manifestación del poder de Dios se va a expresar en esa reunión corporativa. La prioridad absoluta de la oración, la perspectiva correcta de la oración y la manifestación del poder de Dios son los 3 puntos como marcas de una iglesia, hermanos, que está orando. La iglesia no se dispersa, la iglesia no se paraliza, no llegaron ellos a los suyos y dijeron, muchachos, rajemos. No los suyos dijeron, Pedro, ¿qué hiciste? Juan, nos entregaste atado, chango. No. Para que salga bien el tucumano y sepa que somos tucumanos. Sí, somos tucumanos. Qué linda provincia. No se dispersan, no se paralizan. En medio del temor y de la persecución, su primera reacción, ¿cuál fue? Orar. Y esa oración es la señal inequívoca de una iglesia viva, que camina con Dios y depende de Dios. Vamos a ver estas 3 marcas. La prioridad absoluta de la oración en el versículo 23 y 24. Ya dijimos que habían sido puestos en libertad. Ellos vienen a los suyos, contaron todo a los principales sacerdotes, de lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho, le dan un reporte y comienzan, hermanos, en algo tan importante que es la oración. Pedro y Juan no se van a enfocar en su libertad como un fin. Dijeron, nos soltaron, gloria a Dios, ya no estamos en la cárcel. Ese no era el fin de ellos. Ese no era el fin de ellos. Porque el fin de ellos, aún estando en la cárcel, era otro, darle la gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando ellos son soltados, ellos ven como una oportunidad, no en el hecho de celebrar que estaban libres físicamente, porque espiritualmente siempre estuvieron libres, sino como una oportunidad para poder ellos trasladar y testificar y reunirse con otros hermanos y glorificar a Dios juntos y fortalecer a los hermanos y animar a los hermanos y motivar a otros y glorificar a Dios juntos hasta lo último de la tierra. La liberación física, hermanos, solamente fue un medio que los condujo a la comunión espiritual con los suyos. Vinieron a los suyos, no fueron a otro lugar, sino que fueron a la comunidad de la fe. Y aquí encontramos la esencia de una iglesia viva, el pueblo de Dios que se apoya, ora y camina juntos en tiempos difíciles. Es una esencia que tiene la iglesia. ¿A dónde vas cuando estás en aflicción? ¿A dónde corres cuando estás pasando un momento difícil? Sino ante un hermano, hermano, ora por mí. Clama al Señor, te pido que me apoyes en oración. Pues es la esencia, hermano, de la iglesia, el pueblo de Dios que se apoya, ora y camina junto en tiempos difíciles. Dice que alzaron unánimes la voz a Dios. Homotimadón significa de un mismo sentir. No era solo una reunión, sino que estaban con una misma mente y un mismo corazón. La unidad en oración es el primer fruto del Espíritu en una iglesia viva. La iglesia primitiva entendía que la oración no era un programa, no es un momento para cumplir un programa. Hay que orar. ¿Pero por qué hay que orar? ¿Y cómo vamos a orar? ¿Y qué consecuencia va a traer esto? Hermano, no era un programa, no era simplemente cumplir con un detalle para decir, vení oremos. Mejor ni oremos de esa manera. Vení oremos, oremos. Alzaron unánimes, hermanos, porque la prioridad para ellos era tener dirección y dependencia de Dios. Ellos querían escuchar a Dios.
que si Dios le decía vuelvan y cascotearon más con el evangelio de Cristo hasta que le corten la cabeza, ellos iban a volver. Y de hecho lo han hecho y han terminado así por causa de Cristo. La iglesia primitiva entendía que la oración no era un programa, era su prioridad máxima. Martin Lloyd-Jones dice, la prueba suprema de la vida espiritual de una iglesia es su vida de oración. No una rutina de oración, no un programa de oración, su vida de oración. La iglesia que ora demuestra su dependencia en el Espíritu. La revitalización comienza no con estrategias humanas, sino cuando el pueblo de Dios vuelve a doblar las rodillas ante su Señor. Hagamos un asado y le puedo asegurar que llenamos un estadio. Le demos hamburguesa a todo y se van a quedar a comer hamburguesa todo el día. Pero hermanos, le prediquemos la palabra y quizás alguno pueda alcanzar la vida eterna. Oremos a Dios, reguemos con oración antes, durante y después de una predicación y le puedo asegurar que el Señor se va a glorificar de una manera gloriosa. Hermanos, es necesario doblar las rodillas delante del Señor. La prioridad de la oración. Punto 2, porque en el punto 3 me voy a extender. La perspectiva correcta de la oración. Esto es importante a tener en cuenta. Todos oramos. Conocemos el Padre Nuestro, el modelo que Dios nos ha dejado. De ahí sacamos enseñanzas. Sabemos que Jesús oraba y los discípulos lo escuchaban orar de tal manera que dijeron, enséñanos a orar. No dijeron, enséñanos a predicar, aunque nosotros enseñamos en los talleres predicaciones positivas y aprendemos sobre predicaciones positivas. Deberíamos aprender a orar, hermanos, antes de predicaciones positivas. Que no está mal, no estoy en contra de esto, por favor, sé que se interprete bien. Hermano, antes de aprender algo más, deberíamos aprender a orar. Y antes de aprender a orar, deberíamos orar, porque orar nos va a llevar a aprender a orar. Leer la palabra es importante porque ¿qué vamos a orar? ¿Qué vamos a orar? ¿A qué Dios vamos a orar? Ellos conocían a su Dios y ellos tenían la perspectiva correcta de la oración. ¿Cuál es la perspectiva correcta de la oración? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos dicen, soberano Dios, soberano Señor. Hermanos, la oración soberano Señor, se utiliza un término que muchas veces nosotros lo vemos como desagradable, que es déspota o déspotes, para decir que es algo que no está gobernando bien. Pero sin embargo, aquí se utiliza este término específicamente para confesar la autoridad absoluta de Dios. No oran a un Dios distante, sino al dueño de toda la creación, al gobernante de todas las cosas creadas. Y en medio de la amenaza, su fe se va a afirmar solamente en este Dios que tiene el control de todas las cosas. Ellos van a usar el Salmo 2. Van a conectar el Salmo 2 en esta oración, donde el salmista David, hermanos, es un salmo mesiánico. El versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión,
mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ellos utilizan el versículo 1, el versículo 2, en esta oración dice que por boca de David tu siervo, versículo 25, estoy en el capítulo 4 de Hechos, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermanos, la oposición a Cristo no es un accidente, sino parte del plan eterno de Dios. ¿Entendió eso? La oposición a Cristo no es un accidente, sino que es parte del plan eterno de Dios. Los apóstoles interpretan su situación a la luz de la Escritura y su oración tiene una perspectiva, hermano, donde ellos van a reaccionar de tal manera que van a reconocer que Dios está en control de todas las cosas. Si estoy pasando por esto, gloria a Dios, porque Dios lo quiso así. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Aquí se afirma el misterio de la providencia divina, incluso en los actos donde los enemigos de Cristo se hallan dentro del propósito soberano de Dios. La oración no cambia la mente de Dios, cambia nuestro corazón para alinearlo con la voluntad de Dios. ¿Está aquí en esta mañana? La oración no va a cambiar la mente de Dios ni a Dios, porque Dios no cambia. Lo que sí va a producir una transformación en nuestro corazón para que nosotros nos alineemos, para que nosotros, hermanos, aprendamos que si estamos pasando ese proceso, esa persecución, esa enfermedad o lo que fuere que nos genere angustia o aflicción, gloria a Dios, porque Dios está en control de todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él vive y reina. Él está en control y su nombre es exaltado. La oración no cambia la mente de Dios, cambia nuestro corazón. R.C. Sproul dijo, si hay una sola molécula fuera del control de Dios, entonces Él no es Dios. Una iglesia revitalizada ora con teología sólida. No se desespera, sino que se somete confiadamente al plan de Dios. Yo no sé si esto a usted lo va llevando a una realidad de autoevaluarse, que cuántas veces nos quejamos más que alabamos. Nos quejamos por todo, nos desesperamos en muchas situaciones. No tenemos una teología sólida que nos permita a nosotros descansar en la soberana voluntad de Dios. Nos cuesta a veces entender que Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sabemos que Dios es nuestro amparo y nuestro refugio, pero no me metas en las tribulaciones, porque cuando estoy en las tribulaciones me cuesta extender el contexto de eso. La verdadera oración, hermanos, no se centra en nuestras circunstancias, sino en la gloria de Dios. Y de hecho ellos no le pidieron, y vamos a ver el desarrollo de la oración, no le pidieron a Dios que los destruya, que le corte la cabeza al Sanedrín, que le caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Ya Jesús le dijo a Pedro, que tú no crees que si yo le pido al Padre una legión de ángeles vendrá. Cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco y él actuó de una manera violenta. Cuando Pedro le dijo, no, Señor, no vayas a la cruz, apártate de mí, Satanás, porque no pone las cosas en las cosas del Señor, sino en la de la tierra. Una teología sólida nos va a mantener a nosotros con una perspectiva correcta de oración. La verdadera oración no se va a centrar en las circunstancias, sino en la gloria de Dios y en la expansión de su reino. Porque si estamos en el hospital agonizando y tenemos la posibilidad de abrir nuestra boca para decir gloria a Dios, porque Él está
en control de todas las cosas, hasta el último segundo y aliento de nuestra vida, que podamos abrir nuestra boca para darle la gloria al que vive y reina. Tercer punto, y eso me va a llevar 5 horas. La manifestación del poder de Dios, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Miren cómo oran ellos. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mira sus amenazas. No piden que las amenazas desaparezcan, sino simplemente le dicen a Dios: Señor, ves, mira esas amenazas y obra soberanamente, porque nosotros no sabemos qué hacer, pero tú que tienes el control de todas las cosas y entiendes lo que yo no entiendo, seguramente, y es así, vas a hacer que todo sea para exaltar tu nombre. Su confianza no está, hermano, en que estoy orando. No es porque estoy orando, sino porque estoy en comunión y en dependencia en una oración que estoy dándole al Señor la gloria de tal manera que yo entendí que el único que tiene el control es Dios. Yo no puedo hacer nada para cambiar la circunstancia en la que yo estoy. Ellos dicen: concede a tus siervos. Pero anteriormente ellos están poniendo su confianza en el que sabe, ve y gobierna. Concede a tus siervos, dulos, siervos. Ellos se consideran siervos, esclavos de Jesucristo. No piden, hermano, otra cosa, sino gracia. Ellos solamente piden gracia, y de ahí, qué hermoso que es cuando, ¿qué quieres? ¿Qué pides? Salomón pidió sabiduría, aunque le falló al final. ¿Qué le pidió el pastor Sam Master? Testimonio cuando estuvimos en Córdoba. Los hermanos de Estados Unidos dicen, conversando con el pastor Sam Master, le dijimos: pastor, ¿y qué viene ahora? ¿Qué le pide a Dios? Y él estaba sentado y le dijo: más gracia para cumplir con su voluntad. Ellos dicen, no están orando para otra cosa que no sea servir a Dios. No quieren venganza. La iglesia se reconoce esclava de Dios, no protagonista de la historia. No es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero levantar esto, yo quiero construir esto. No, es Dios conforme a tu voluntad, lo que tú determines conforme a lo que tú has determinado que se cumpla para tu gloria. Es por eso que dice: concede a tus siervos, esa expresión, concede a tus siervos. Esa es la oración de ellos, hermanos. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede a tus siervos que con todo denuedo, valentía, libertad para hablar sin temor. Este es el fruto de la llenura del Espíritu Santo. Y aquí me voy a detener un poco. Valentía para proclamar la verdad en medio de la oposición. El lugar tembló. El lugar tembló. Una manifestación tangible de la presencia divina, similar a la gloria que descendió en el Sinaí. No buscan emociones. Yo sentí que se tumbaba todo. No es eso, no es emociones, sino una confirmación del poder de Dios. Y fueron llenos del Espíritu Santo. No es una segunda experiencia, sino una llenura continua. Después vamos a ir al pasaje de Efesios, y al final, sed lleno del Espíritu Santo. Donde Pablo le dice, no embriaguéis con vino, antes sed lleno del Espíritu Santo. Voy a conectar eso al final, pero simplemente sobre la importancia de la llenura del Espíritu Santo. No es una segunda experiencia. No es que en el día del Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y ahora tienen otra experiencia en la oración que están realizando. Sino es algo continuo.
La iglesia recibe poder no para exaltarse, sino para cumplir su misión. El Espíritu Santo no nos fue dado para que nos sintamos mejores, sino para que seamos testigos valientes delante de una nación corrupta y pecadora. El poder de Dios no se manifiesta para entretener, y se me viene a la mente, ahí está, 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 ahí está. Gritos, 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 emociones, saltos, brincos. Toca, 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 toca. Ahora te ordeno, Espíritu Santo, ahora te ordeno, Espíritu Santo. Ahora, a la cuenta de 5, 1, 2, o 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuera! Y una de teatro y de desparramo de cosas. Lo siento por los pentecostales, pero hay muchas cosas que tienen que corregir. El poder de Dios no se manifiesta para entretener, sino para enviar a la iglesia al campo de batalla espiritual. Una iglesia viva es aquella donde el Espíritu Santo impulsa a cada creyente a hablar con denuedo, amar con fidelidad y vivir para la gloria de Cristo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, llenos del Espíritu Santo es un verbo participio aoristo pasivo, ser llenado, ser saturado completamente, indica una acción puntual, completa en su momento. Pasivo porque Dios es el agente, no el creyente. No se llenan a sí mismos. No es que yo voy ahora a llenar el tanque de combustible, sino que son llenos por Dios. Ahora, en un contexto, esta llenura del Espíritu Santo se va a dar a través o ligada a algo tan necesario, importante, descuidado, ignorado, casi ni practicado, como lo dijo hace poquito el doctor Miguel Núñez en su libro La perla perdida, la oración. En un contexto de oración corporativa, en un contexto de una oración, hermanos, con una perspectiva correcta, donde reconocen la soberanía de Dios, en una oración, en un contexto de obediencia, en la misión, porque no era simplemente, hermanos, no queremos más amenaza porque esa no era la idea. Es ante las amenazas, danos poder para seguir predicando tu evangelio. En Hechos 2:4 sabemos lo que sucedió el día del Pentecostés. Los discípulos fueron llenos por primera vez para iniciar una misión. En Hechos 4:31 los mismos discípulos son llenos nuevamente para continuar la misión. Primero para iniciar la misión, ahora para continuar la misión. No recuerdo una expresión de un teólogo, un pastor, que dijo: muchos dicen que estoy lleno del Espíritu Santo, pero goteo. Y ese pero goteo significa que permanentemente debo ir delante de Dios en oración para seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Los mismos discípulos son llenos para continuar esta misión. Pero en Efesios 5:18 Pablo usa el presente continuo, sed llenos del Espíritu, es decir, sed continuamente controlados por el Espíritu de Dios. Hermanos, una persona que ora, que toma la oración como prioridad, que ora con una perspectiva correcta delante del Señor, es una persona que va a ver o va a entender la manifestación del poder de Dios a la luz de las Escrituras, no para decir soy He-Man, sino para humillarse delante de Dios, en dependencia de Dios, para ser controlado por el Señor, porque le puedo asegurar que a veces nosotros, como decía Juan,
nos juega en el día a día muchas cosas, una situación difícil que nos saca de contexto, que nosotros quisiéramos estar en esa comodidad y armonía de la presencia del Señor, pero viene algo que nos sacude, que nos deja como derrapando en el camino y no sabemos qué está sucediendo, pero es allí donde nosotros más y más nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. La llenura no es una experiencia única, sino una realidad continua y funcional que capacita al creyente y a la iglesia para obedecer, testificar y perseverar. Juan Calvino dice: el Espíritu Santo no fue enviado para adornar nuestras vidas con dones externos, sino para vigorizar el alma en la obediencia y en el servicio de Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser hechos idóneos para la tarea que Dios nos asigna. Para Juan Calvino, la llenura tiene un propósito misional y moral, no místico ni emocional. Martin Lloyd-Jones dijo: no hay cristianismo auténtico sin el poder del Espíritu Santo. La iglesia puede tener doctrina ortodoxa y orden perfecto. Mire lo que dice: la iglesia puede tener doctrina ortodoxa y orden perfecto, pero sin oración y llenura del Espíritu Santo no hay vida en esa iglesia. La llenura del Espíritu Santo es la respuesta de Dios a una iglesia que ora conforme a su voluntad. Stott dice: no pidieron protección sino poder. No oraron para ser librados de la persecución, sino solamente con el único fin de glorificar a Dios y cumplir con la misión fielmente de extender el reino hasta lo último de la tierra. La prioridad de la oración no es cambiar las circunstancias, sino alinear nuestro corazón con la soberanía de Dios. El Espíritu Santo glorifica a Cristo según San Juan 16:14. Por eso cuando la iglesia es llena del Espíritu, Cristo es exaltado y el Evangelio avanza en un mundo lleno de pecado. La iglesia necesita orar y orar más. Hermanos, para que la llenura del Espíritu Santo pueda afectar, no en programas, no en estrategias humanas, sino en convicciones que solamente el Señor lo puede dar a través de su palabra. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo no significa recibir más del Espíritu, sino que el Espíritu reciba más de nosotros. Él nos va ganando en algunas áreas que todavía nosotros no le estamos cediendo. Pero ante la oración ferviente, ante la oración, hermanos, que nos humilla delante del Señor, el Espíritu controla, guía y fortalece al creyente para que exalte a Cristo y no para exaltar sus experiencias humanas. En Hechos 4 la llenura se manifestaba colectivamente. Toda la iglesia fue llena. No un éxtasis emocional, sino algo espiritual para una misión. La llenura del Espíritu Santo es el medio por el cual la iglesia experimenta el poder de Dios para cumplir su propósito. Por lo tanto, cuando una iglesia ora, habla con Dios, camina con Dios y el mundo lo ve. ¿Está aquí en esta mañana? Estamos finalizando. Una iglesia que ora es una iglesia que habla con Dios, camina con Dios y el mundo lo sabe, lo ve. Este no es igual a los demás. Algo hay ahí. La oración es el pulso. Y aunque me encantaría detenerme en este punto, simplemente quiero decir que es el pulso de una vida, de una iglesia viva. La oración es el pulso, el pulso. ¿Se ha tomado el pulso alguna vez? ¿Lo ha hecho usted o se lo han tomado al pulso? ¿Sabe lo que es el pulso arterial, verdad? En medicina se utilizaba una mnemotecnia que era FRIDAC PM. Frecuencia, regularidad, intensidad, dureza, amplitud, celeridad, presencia, morfología. FRIDAC PM.
en semiología, en clínica, en donde usted quiera. Cada vez que va a tomar el pulso, se tiene que recordar el estudiante o el médico o el profesional que FRIDAT PM es una manera de evaluar el pulso arterial. En la iglesia, la oración. La oración. Sí, en medicina puede decir pulso presente, tiene pulso, si no, chao. Frecuencia alta, baja, bradicardia, taquicardia. Dureza, intensidad, amplitud, es un pulso regular, irregular, hace un tum-tac y después hace un galope de raro ahí que no sabemos qué está pasando. Como que ya se corta y vuelve de nuevo. Y espiritualmente, en la oración, cara no vemos, pero el Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y yo puedo reconocer delante de Dios, con toda convicción y tal vez vergüenza, de que estoy lejos de una vida de oración como la que Dios quiere. Que anhelo que el Señor trate conmigo personalmente, porque mi deseo es primero llegar a ese estándar de oración que agrada a Dios y segundo, hermanos, despertar a otros para que oren de igual manera. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, fueron a los suyos y los suyos, llenos del Espíritu Santo, alzaron unánime la voz a Dios, porque sabían que el único recurso, no el último, el único recurso para poder lograr poner toda su situación en las manos de Dios era la oración. La oración es el pulso de una iglesia viva. Si se detiene, todo lo demás, predicación expositiva, campus, plantación de iglesia, niños, adolescentes, jóvenes, escuela bíblica para niños, para adultos, sonido, multimedia, matrimonio, hijos, todo, absolutamente todo lo demás perece. Las tres marcas que vimos hoy, prioridad, perspectiva y poder, son señales de una comunidad revitalizada. Charles Spurgeon dijo con claridad, una iglesia sin oración es como un cuerpo sin aliento. Puede tener forma, pero está muerto. Hermanos, la revitalización no comienza con cambios de programas. Podemos llamar mañana y convocar a una semana de oración, a una cadena de oración, a una vigilia de oración. ¿Serían programas? Serían programas. Sino con un pueblo se quebranta delante del Señor con todo su corazón, reconociendo que no está adorando como a Dios le agrada, confesando y pidiéndole a gritos, Señor, ayúdanos, enséñanos a orar, queremos vivir para tu gloria, queremos ser fieles en la oración. Si queremos ver el poder de Dios en nuestra congregación GES Tucumán, debemos recuperar la vida de oración que caracterizaba a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. ¿Es la oración una prioridad visible en tu vida? ¿Refleja tu manera de orar confianza en la soberanía de Dios? ¿Estás orando para que Dios quite las pruebas o para que te dé valentía en medio de ellas? La iglesia necesita redescubrir la vida de oración. Redescubrir la importancia de la oración. La iglesia necesita orar. Había un teólogo que dijo algo así como: si tú oras, podrás hacer más que orar. Pero si tú no oras, no podrás hacer absolutamente nada. Si tú oras, podrás hacer más que orar. Pero si tú no oras, no podrás hacer absolutamente nada. Hermanos, ¿quieres una familia llena de gracia? Ora a Dios. Oremos.
Padre, te damos gracias en esta mañana. Anhelamos, Señor, como los hermanos en Hechos de los Apóstoles, como Pedro, Juan, como esa comunidad de fe que se reunieron a orar y que quedó ese evento tan registrado en tu palabra en Hechos capítulo 4, la manera en que ellos oraron, su perspectiva correcta, su teología sólida, su vida rendida a tus pies, donde ellos no buscaron solamente que no haya amenazas, sino que dentro de esa realidad dura de amenazas, tu poder sea obrando para que ellos pudieran seguir predicando. De igual manera, nosotros aquí en Tucumán tenemos muchas situaciones difíciles que atravesamos, pero estamos confiados en ti. Estamos confiados en ti, que a pesar de nosotros veremos tu gloria y que tu demanda en una vida de oración donde el centro es Cristo, Dios, su poder, su majestad, su carácter, nos va a llevar a nosotros a aprender a orar de tal manera que ya no estaremos mirando por nuestros propios intereses, sino que descansaremos en tu poder, en tu gracia, en tu amor. Llena tu iglesia de tu Espíritu Santo. Muestra, Señor, en este tiempo tu mano poderosa conforme a tu voluntad. Concédenos valentías para poder, con fidelidad y de nuevo, seguir tus caminos. Ayúdanos en tu gracia para mostrar al mundo que estamos caminando contigo, que cada congregante pueda estar en esta mañana siendo abrazado por el poder de tu gracia. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, cada uno de nosotros, niños y grandes, aprendamos a orar y vivamos orando de la manera en la que tú nos enseñas en tu palabra, orando sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando por todos los santos, orando con fe, con confianza plena en que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay personas que, Señor, queremos predicar tu palabra y tú nos demandas orar antes y queremos hacerlo para que tú permitas que tu palabra no vuelva vacía, sino que produzca el efecto para el cual es enviada y que esos corazones puedan estar atentos, abiertos al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Rey. Oramos por la plantación de iglesia, oramos por la extensión de tu reino, oramos por los hermanos que están siendo capacitados, porque a través de la llenura del Espíritu Santo tú capacitas a los llamados para poder continuar con la misión que le encomendaste a la iglesia primitiva. Nosotros 2025 en el calendario estamos aquí en Tucumán pidiéndote y rogándote a ti, Señor, que se haga tu voluntad, que se cumplan tus propósitos y que tu nombre sea proclamado y que de nuestra boca solamente salga alabanza a tu nombre. Que cada queja que hubo en nosotros, Señor, pueda ser quitada, que podamos sepultar el viejo hombre y podamos, Señor, ser revestidos del nuevo permanentemente en el nombre de Jesús. Eres digno de toda gloria. Ayúdanos, Señor, para tu gloria santa, en dependencia de tu Espíritu Santo, a caminar juntos hacia las misiones y hacia las naciones que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén y amén.